Mi nombre es Vin Reynolds. Tengo 35 años y la noche que mi familia demostró que yo no era más que su banco personal comenzó con un mensaje de texto. Había pasado semanas planeando mi fiesta de compromiso en un salón privado en un restaurante frente al mar en Seattle. Era la primera vez en mi vida que le pedía a mi familia que se presentara por mí en lugar de al revés. Envié las invitaciones, pagué el depósito de $20,000 e imaginé que se sentarían alrededor de una mesa por una vez, celebrando algo que era realmente mío. En cambio, en la tarde de la fiesta, mi teléfono se iluminó. Mi hermana respondió a la invitación con una sola línea, cargada de sarcasmo, diciéndome que era una gran coincidencia que todos estuvieran en las Maldivas y que no vendría nadie. Unos minutos más tarde, mi madre continuó, casi aburrida, explicando que el depósito que transferí para la fiesta ya se había utilizado para comprar sus boletos de avión. No hubo disculpa, ni vacilación, solo el anuncio casual de que mi noche especial se había convertido en sus vacaciones. Me quedé allí en medio de ese salón vacío, mirando mi teléfono mientras el personal terminaba de poner los lugares que nunca se llenarían. Años de transferencias nocturnas, sacrificios silenciosos e insultos tragados se estrellaron juntos en mi cabeza. Y de alguna manera, la única palabra que salió de mi boca fue la que finalmente terminó todo. Muy bien, antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Después de esa noche en el restaurante frente al mar, volví a mi apartamento en Seattle y finalmente dejé que el silencio me alcanzara. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mi familia había tratado mis ingresos como un servicio público, algo confiable e invisible que simplemente mantenía todo en funcionamiento. Conseguí mi primer trabajo de verdad a principios de mis 20 años, un puesto de gerente de proyectos en una empresa de tecnología de tamaño mediano. Mientras mis amigos averiguaban sobre compañeros de cuarto y dividían el alquiler en 3, yo transfería dinero a casa cada mes. Al principio, parecía temporal, un puente, hasta que las cosas en casa se estabilizaran. Nunca lo hicieron. Mi madre, Cynthia Reynolds, aprendió muy rápidamente que yo diría que sí si sonaba lo suficientemente desesperada. Siempre había algo urgente, alguna factura que absolutamente tenía que ser cubierta antes de que cortaran la luz o se llevaran el coche. Cubrí el saldo vencido de su servicio eléctrico más veces de las que puedo contar. Pagué su internet, su teléfono celular y el seguro del sedán viejo que se negaba a reemplazar. Cada vez me decía a mí mismo que sería la última vez. Nunca lo fue. Mi hermana mayor, Adrienne Reynolds, tomó ese patrón y lo convirtió en un estilo de vida. Para cuando yo pagaba mi propio alquiler y ahorraba para la jubilación, ella rebotaba entre trabajos de venta al por menor y proyectos creativos de corta duración, manteniéndose lo suficientemente ocupada como para llamarse independiente mientras dependía de mis transferencias para cerrar las brechas. Cuando su seguro de salud caducó, la agregué a una póliza a través de mi empleador. Cuando su préstamo de coche se atrasó, cubrí 2 meses seguidos para que no entrara en mora. Cuando quiso mudarse a un apartamento más caro porque tenía mejor luz natural para su contenido, aumenté silenciosamente la cantidad que le enviaba cada mes. Mi tía por parte de mi madre adoptó el hábito a continuación. No pedía directamente muy a menudo, pero no tenía que hacerlo. Mi madre enmarcaba cada nueva solicitud como una emergencia familiar. Un copago médico aquí, un déficit en el alquiler allá, una reparación sorpresa que nadie podría haber predicho. Con los años, esos momentos se desdibujaron en un flujo constante de pagos salientes que mentalmente archivé bajo la misma palabra, necesario. En algún momento del camino, dejé de hablar de dinero con cualquiera fuera de ese círculo. No quería admitir cuánto de mi salario desaparecía en los presupuestos de otras personas. Cuando los compañeros de trabajo charlaban sobre viajes o compras de casas, yo sonreía y desviaba la conversación. Era más fácil dejar que asumieran que era cauteloso que explicar que estaba financiando 3 hogares de adultos que no eran míos. La única persona que alguna vez superó esa superficie fue mi prometido, Carter Wells. Nos conocimos en un evento de voluntariado, y a él le gustó que yo fuera confiable. Se dio cuenta de la frecuencia con la que revisaba mi teléfono cuando salíamos, de lo rápido que respondía a ciertas llamadas, de lo ansioso que me ponía cada vez que el día de pago coincidía con un mensaje de mi madre. Nunca acusó, nunca exigió explicaciones, pero seguía preguntando amablemente si estaba haciendo todo esto porque quería o porque tenía miedo de lo que pasaría si me detenía.
Seguí diciéndole que podía manejarlo. Me dije a mí mismo que apoyarlos era lo que hacía una buena hija y una buena hermana. Incluso mientras mis propios planes seguían retrasándose, las vacaciones se posponían. Un pago inicial seguía siendo teórico. La charla sobre la boda se mantenía difusa y lejana, como algo que pertenecía a otras personas. Se suponía que la fiesta de compromiso en Seattle sería lo primero que fuera innegablemente mío. Elegí el restaurante con vistas al agua, reservé un salón privado y firmé por un menú de degustación que nunca habría justificado en ningún otro momento. Transferí un depósito de $20,000 sin una palabra de vacilación, convenciéndome de que después de todo lo que había cubierto silenciosamente por ellos, esta noche era algo razonable de pedir. Cuando llegué a casa después de la fiesta que nunca sucedió, me senté en el borde de mi cama y abrí mi aplicación bancaria. Por primera vez en años, no pasé de largo la lista familiar de transferencias y retiros. Miré cada pago recurrente y conté cuántos de ellos mantenían a mi familia cómoda. Mientras yo seguía encogiendo mi propia vida para hacer lo posible, vi mi nombre adjunto a cargos que ni siquiera tocaban mi vida. Suscripciones que nunca usé, seguros para coches que no conduje, planes de teléfono que iluminaban ciudades en las que no vivía. La lista se leía menos como un presupuesto y más como una confesión. Línea tras línea demostrando hasta qué punto había dejado que estiraran mi sentido de la obligación. Más tarde esa noche, abrí mi computadora portátil y me obligué a mirar cada número en la pantalla como si perteneciera a un extraño. Comencé con las cosas más pequeñas, las que siempre habían parecido inofensivas. Había un servicio de streaming que no recordaba haber usado nunca, y una suscripción de música en la que nunca inicié sesión. Ambos estaban facturados a mi nombre, vinculados a tarjetas que pagaba cada mes, y ninguno tocaba mi propia vida. Cada suscripción pertenecía a mi madre o a mi hermana. Me había dicho a mí mismo que eran gestos de apoyo, pequeñas formas de hacer sus días más fáciles. Al verlos alineados en un solo lugar, me di cuenta de que eran hábitos que había tenido demasiado miedo de romper. Cancelé la primera suscripción con unos pocos clics. El correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada casi de inmediato. Pasé a la siguiente e hice lo mismo. Con cada cancelación, una tensión silenciosa entre mis hombros cambiaba, como si me estuviera quitando una capa de las obligaciones de otra persona. Nada de esto afectaba sus necesidades básicas. Era entretenimiento y conveniencia, cosas sin las que podían vivir. Cuando llegué a la lista de líneas telefónicas en mi cuenta, dudé. Mi propio número estaba en la parte superior, luego la línea que usaba mi madre, luego la que agregué para mi hermana cuando dijo que no podía permitirse un nuevo plan por su cuenta. Recordé lo agradecida que sonó en esa primera llamada. Lo rápido que esa gratitud se desvaneció en expectativa. La factura había aumentado con cada cambio que solicitó. Más datos, mejor cobertura, opciones internacionales para viajes que nunca hice. Revisé los detalles, asegurándome de que no hubiera un contrato compartido que me atrapara en alguna multa si los cortaba. Cada línea estaba bajo mi responsabilidad. Yo era el que estaba atado a la verificación de crédito, el responsable de cada cargo atrasado. Me permití imaginar cómo sería si dejara de financiar sus emergencias y mejoras y dejara que el costo cayera donde correspondía. Eliminé las líneas adicionales de mi plan. La confirmación señaló que su servicio terminaría después del ciclo de facturación actual. No fue instantáneo ni cruel. Simplemente significaba que cuando el tiempo que ya había pagado se agotara, también lo haría mi participación. Pasé a los seguros a continuación. La póliza que se había expandido silenciosamente para incluir a otros conductores necesitaba ser reajustada. Llamé a la compañía y escuché mientras el representante me guiaba a través de los cambios. Le dije que mantendría la cobertura solo para mí. Todo lo demás se eliminaría al final del plazo ya pagado en su totalidad. No hubo drama al otro lado de la línea. El representante no conocía la historia detrás de mi decisión. Simplemente confirmó los ajustes y me leyó la nueva prima. Cuando terminó la llamada, miré el resumen de mi póliza actualizada. La lista de nombres asegurados se había reducido a 1. ¿El mío? Las notificaciones comenzaron a aparecer antes de que terminara. Llamadas perdidas de mi madre. Mensajes de texto de mi hermana preguntando por qué su aplicación de música no se actualizaba y por qué el servicio de streaming ya no reconocía su perfil. Vi los mensajes apilarse sin abrirlos.
Durante años, me había apresurado a arreglar cada inconveniente antes de que lo sintieran. Ahora estaba dejando que notaran lo que yo había estado absorbiendo. Respiré hondo y seguí adelante. Los pagos automáticos para el alquiler de mi madre, la transferencia recurrente que ayudaba a cubrir el apartamento más caro de mi hermana, el dinero que salía de mi cuenta el mismo día de cada mes bajo etiquetas vagas que habíamos dejado de discutir hacía mucho tiempo. Abrí cada uno, desmarqué la casilla que permitía que continuara y confirmé las cancelaciones. No estaba borrando los pagos pasados. Estaba trazando una línea debajo de ellos. Para cuando cerré mi aplicación bancaria, mis obligaciones mensuales se habían reducido casi a la mitad. El número en la parte inferior de la pantalla no era grande según ningún estándar extravagante, pero parecía lo suficientemente desconocido como para que siguiera revisándolo, esperando que apareciera alguna deducción oculta y lo arrastrara hacia abajo. No pasó nada. El nuevo total se mantuvo exactamente donde estaba. Solo entonces pensé en llamar a alguien que no fuera mi familia. Encontré el contacto de un amigo del trabajo, un contador público certificado que me había estado ofreciendo durante meses revisar mis finanzas si alguna vez quería una segunda opinión. Su nombre era Lucas Finch. Le envié un mensaje corto preguntándole si tenía tiempo para hablar al día siguiente. Respondió en minutos diciendo que sí y que debía llevar todo. Cuando finalmente apagué la luz y me recosté en la cama, la habitación se sentía extraña. Todavía vivía en el mismo apartamento con los mismos muebles y la misma vista de la ciudad. Pero el futuro ya no se sentía como algo que solo existía después de que se cumplieran las necesidades de todos los demás. A la mañana siguiente, me reuní con Lucas Finch en una cafetería cerca de mi oficina en Seattle. Él ya estaba en una mesa de la esquina cuando entré, con un bloc de notas legal y una calculadora junto a su taza. Dejé caer una carpeta gruesa sobre la mesa llena de extractos bancarios, capturas de pantalla e impresiones de la noche anterior. La abrió sin comentarios y comenzó a leer. Lucas era un contador público certificado. Mientras hojeaba las páginas, su expresión cambió de neutral a tensa. Preguntó cuánto tiempo había estado enviando dinero, quién controlaba qué facturas y si alguna de las cuentas era conjunta. Respondí cada pregunta directamente. Había terminado de adornar la verdad. Comenzó a agrupar los papeles en montones. Primas de seguro aquí, transferencias recurrentes allá, apoyo para el alquiler en otra pila. En una hoja limpia, escribió una serie de totales mensuales, luego los multiplicó. Cuando deslizó el papel hacia mí, la cifra aproximada me hizo un nudo en la garganta por un segundo. No era precisa, pero era suficiente para demostrar que lo que había estado llamando ayuda estaba más cerca de un segundo trabajo a tiempo completo que hacía gratis. Lucas dejó que el número se quedara entre nosotros y luego preguntó si había algún activo importante a mi nombre que mi familia usara, propiedades, préstamos, vehículos, cualquier cosa que hubiera requerido mi firma. Intenté pensar más allá de las transferencias y facturas habituales. Luego recordé una avalancha de correos electrónicos y documentos de años antes, cuando mi madre dijo que la iban a obligar a salir del lugar donde vivía. En aquel entonces, había encontrado un pequeño condominio en un edificio antiguo fuera de la ciudad. El banco no la aprobaría por su cuenta. Así que me llamó y dijo que yo era el único que podía hacer lo posible. Firmé los papeles de cierre electrónicamente entre reuniones en el trabajo y me dije que estaba CEO firmando su estabilidad. Nunca revisé cómo estaba redactada la escritura. Nunca volví al edificio después de la primera visita. Saqué mi teléfono y abrí el sitio de registros de propiedad del condado. Me tomó un momento recordar el nombre exacto de la calle. Cuando la lista finalmente se cargó, Lucas se inclinó para poder ver la pantalla. Bajo propietario, solo había un nombre, el mío. Todos esos años, había estado pagando la hipoteca, diciéndome que estaba ayudando a mi madre a mantener un techo sobre su cabeza. Ella y mi hermana trataban ese lugar como su hogar, hablando de redecorar y mejoras como si tuvieran derecho a decidir todo. En el papel, la única persona con ese derecho era yo. Lucas permaneció en silencio mientras yo lo asimilaba. Luego describió lo que significaba esa única línea. Como propietario legal, tenía autoridad sobre si la propiedad estaba ocupada, alquilada o vendida. Cualquier plusvalía que se hubiera acumulado me pertenecía. Si dejaba de pagar, las consecuencias afectarían mi crédito, pero el control no cambiaba. Le pregunté cómo sería dejar de cargar con ese peso.
Dijo que antes de hacer algo drástico, necesitaba asesoramiento legal de alguien que se ocupara de bienes raíces y disputas familiares todos los días. Escribió un nombre y un número en la esquina del bloc de notas y lo arrancó para mí. Deslicé la tira de papel en mi carpeta y la leí 2 veces. Daniel Price. En mi hora de almuerzo, llamé al número y programé una consulta. La asistente al otro lado de la línea tomó mi información y la dirección del condominio, luego me dio una hora más tarde esa semana. Cuando llegó el día de la cita, salí temprano del trabajo y caminé hasta la oficina del bufete a unas pocas cuadras de distancia. Me registré en la recepción y me senté en la sala de espera con mi carpeta en el regazo, allí para ver qué se necesitaría para dar un paso atrás. Daniel Price me saludó y me llevó a una sala de conferencias. Extendí los documentos clave sobre la mesa. Registros de propiedad, extractos de hipoteca y un resumen del apoyo que había estado brindando. Leyó en silencio, luego explicó mi posición en términos sencillos. La escritura me mencionaba como el único propietario del condominio. Mi madre y mi hermana habían estado viviendo allí porque yo lo permitía, no porque la ley les diera ningún derecho. Siempre que siguiera las reglas de notificación y plazos, podía decidir qué sucedería a continuación. Expuso mis opciones. Podía vender la propiedad y liberarme por completo de la hipoteca. Podía establecer un contrato de arrendamiento formal a precio de mercado y dejar de fingir que los pagos eran favores. Si se negaban a cooperar, había pasos legales para exigirles que se fueran. Por primera vez en mucho tiempo, estaba escuchando cómo podría ser mi vida si dejara de permitir que la culpa escribiera todos los contratos. En los días que siguieron, esas opciones dejaron de ser teóricas y se convirtieron en decisiones que tomé. Comencé por poner todo por escrito. En mi computadora portátil, redacté un mensaje para mi madre y mi hermana, declarando que ya no cubriría sus gastos mensuales y que el condominio que trataban como suyo era legalmente mío. Si querían quedarse, necesitarían un contrato de arrendamiento por escrito a precio de mercado a partir de los próximos meses, con el alquiler venciendo en la misma fecha cada vez. Si optaban por no firmar, pondría la propiedad en venta y me alejaría de la hipoteca una vez que se cerrara. Antes de presionar enviar, leí el correo electrónico en voz alta. Sonaba frío, pero era claro. No había disculpas, ni explicaciones, solo fechas y decisiones. Lo envié y lo vi salir de mi bandeja de salida. Su reacción llegó más rápido que cualquier transferencia jamás lo había hecho. Mi teléfono se iluminó con llamadas, luego con mensajes apilados uno encima del otro. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz, responder en medio de esa avalancha nunca había cambiado nada antes. Así que esperé hasta que las notificaciones disminuyeron y abrí el primer hilo. Mi madre escribió que la estaba abandonando, que no podía pagar el alquiler sin mis ingresos, que la familia no se trataba como a extraños. No mencionó las Maldivas ni la fiesta de compromiso. En su historia, nada de eso existía. Era yo dándole la espalda sin una buena razón. El siguiente mensaje vino de mi hermana. Adrien insistió en que el condominio existía debido a todos los sacrificios que hicieron cuando yo era más joven. En su versión de nuestra historia, les debía esta casa y el dinero que la mantenía en funcionamiento. Llamó a mi decisión mezquina y dramática, dijo que estaba eligiendo a mi prometido por encima de mi propia sangre y advirtió que estaba destruyendo a la familia por una fiesta. Leí ambos mensajes una vez, archivé los hilos y volví a la lista de pagos. Los pequeños cambios aparecieron primero. Cuando se renovó el ciclo de streaming, los programas de mi hermana dejaron de cargarse. La suscripción de música que había cancelado ya no actualizaba sus listas de reproducción. Las líneas adicionales en mi plan de teléfono llegaron al final del periodo pagado y se apagaron. La póliza de seguro revisada se renovó solo con mi nombre, y la prima bajó. Cada cambio aterrizó silenciosamente, exactamente como las pantallas de confirmación habían prometido. A fin de mes, el pago de la hipoteca del condominio se registró como siempre. La cantidad que salía de mi cuenta era la misma, pero ya no se sentía como una prueba de que cargaría con esto para siempre. Era un pago más en una línea de tiempo que finalmente tenía un punto final. Con la ayuda de Daniel, había establecido una fecha específica para que comenzaran los nuevos términos, lo suficientemente lejana como para ser justa, lo suficientemente cercana como para que nadie pudiera pretender que tenía tiempo infinito. Mi madre intentó extender esa fecha en el momento en que se dio cuenta de que iba en serio.
Escribió de nuevo pidiendo una extensión, luego otra. Dijo que necesitaba más tiempo, que era demasiado mayor para empezar en un lugar nuevo, que debería pensar en todo lo que había hecho por mí. Sus palabras seguían el mismo patrón que había escuchado toda mi vida, apoyándose en la culpa cuando nada más funcionaba. Respondí una vez brevemente, confirmando que las fechas en mi primer mensaje seguían en pie. No expliqué ni me disculpé. Después de eso, dejé de responder. Guardé cada nuevo mensaje en la misma carpeta que mis registros financieros y no envié una sola línea a cambio. A medida que se acercaba la fecha límite, el tono de los mensajes cambió. La culpa se suavizó en pánico. Adrien dejó de acusar y comenzó a sugerir alternativas que sonaban como diferentes formas de mantenerme enganchado. Apoyo parcial, arreglos temporales, nuevos horarios que aún dependían de mi salario. Mis propios días no se detuvieron por nada de eso. Fui a trabajar, me senté en reuniones que no tenían nada que ver con mi familia y volví a casa a un apartamento que finalmente se sentía como un lugar donde vivía en lugar de una escala entre obligaciones. Cuando mi salario llegó a mi cuenta, el saldo se mantuvo el tiempo suficiente para que lo mirara. En lugar de desaparecer en las emergencias de otras personas, esperó a que yo decidiera qué hacer con él. La noche antes de que comenzaran los nuevos términos, imprimí el correo electrónico que había enviado y lo coloqué al frente de la carpeta que contenía mis registros. La pila de papel parecía ordinaria en la mesa de mi cocina, pero marcaba el momento en que dejé de ser una fuente de dinero en segundo plano y comencé a ser la persona a cargo de la mía. Unos días después de que pasara la fecha límite de mi mensaje, algo llegó a mi teléfono que cortó todo el ruido. Mi prima Elise Reynolds me envió una breve nota preguntando si tenía un minuto y luego dejó un enlace a una publicación en las redes sociales. Rara vez se involucraba en algo entre mi madre, mi hermana y yo. El enlace llevaba a una fotografía de mi madre y mi hermana de pie frente a aguas brillantes y arena blanca. Estaban sonriendo, sosteniendo bebidas, vestidas para unas vacaciones que nunca les había oído mencionar antes de la fiesta de compromiso. El pie de foto lo llamaba una muy necesaria escapada familiar a las Maldivas. Elise escribió que había más. Deslicé a través de fotos de ellas en cubiertas y terrazas y frente a la entrada de un resort. En un encuadre, mi tía era visible detrás de ellas, riendo con una copa en la mano. Los comentarios estaban llenos de gente diciéndoles lo felices que se veían. Lo que faltaba decía más que cualquier cosa en el encuadre. No había mención de mi fiesta de compromiso en Seattle. Ninguna pista de que el depósito para esa noche se había convertido en boletos de avión y habitaciones de hotel. Elise agregó una línea más. Cuando preguntó por qué yo no estaba en ninguna de las fotos, mi madre le dijo que había cambiado de opinión sobre la fiesta y que no iban a dejar que mi humor arruinara sus planes. Esa era la historia que circulaba por la familia mientras el personal del restaurante retiraba los cubiertos intactos. Tomé capturas de pantalla de cada publicación y las dejé en la carpeta donde guardaba mis extractos y correos electrónicos. Esas imágenes no cambiaron ningún documento legal, pero despojaron la última historia que me había estado contando a mí mismo. Esto no era una confusión. Habían elegido gastar mi dinero en sus vacaciones y luego reescribieron la narrativa para poder disfrutarlo. Esa tarde, llamé a Daniel Price y le conté todo. Describí el condominio a mi nombre, los años de pagos que lo mantuvieron a flote, el mensaje que había enviado sobre los nuevos términos y las imágenes de las Maldivas. Cuando terminé, no habló de sentimientos heridos. Preguntó qué quería que sucediera ahora. La respuesta era simple. Quería dejar de cargarlos. Quería que el lugar que existía gracias a mi trabajo apoyara mi futuro o abandonara mi vida por completo. Daniel dijo que los registros de propiedad y el historial de pagos ya nos daban lo que necesitábamos. Como propietario, podía decidir bajo qué condiciones alguien se quedaba allí. Recomendó que estableciéramos esas condiciones en una notificación formal que pudiera constar en un archivo, no solo en un hilo de mensajes de texto. Redactó una carta que exponía los hechos en un lenguaje sencillo. El condominio me pertenecía. Si mi madre y mi hermana querían permanecer allí, necesitarían firmar un contrato de arrendamiento por escrito a un precio justo de mercado y comenzar a pagar en una fecha específica. Si se negaban, yo pondría la propiedad en venta o me movería para recuperar la posesión a través del tribunal. Revisamos el texto juntos. No había lenguaje dramático, solo fechas, cantidades y consecuencias.
Al final, agregó una oración dirigiendo cualquier pregunta sobre la propiedad a su oficina a partir de ese momento. Acepté y le autoricé a enviarla. La carta se envió por correo certificado. Una copia llegó a mi buzón junto con el recibo que mostraba que alguien en el edificio había firmado por ella. Sostuve el duplicado en la mesa de mi cocina y me di cuenta de que era el primer documento en años que requería algo de ellos en lugar de más de mí. Sus reacciones llegaron como esperaba. Mi madre llenó mi pantalla con mensajes diciendo que los abogados eran para extraños, que la estaba avergonzando, que la gente hablaría. Mi hermana envió notas acusándome de elegir el dinero sobre la familia y advirtiendo que me arrepentiría de esto. Ningún mensaje mencionó las Maldivas ni las fotografías. Ninguno ofreció firmar un contrato de arrendamiento o pagar el alquiler. No respondí. Reenvié cada nuevo mensaje a Daniel y lo guardé con el resto de mis registros. Si querían discutir ahora, estarían discutiendo con un proceso, no con la persona a la que habían entrenado para sentirse culpable. Cuando mi tía Nan Reynolds finalmente intervino, fue con un largo correo electrónico sobre sacrificio y obligación. Dijo que la familia no enviaba notificaciones formales y que yo debía más de lo que jamás podría pagar. Lo leí una vez y lo archivé junto a las capturas de pantalla del viaje. En el papel, nada sobre los hechos había cambiado. Todavía era dueño del condominio. Todavía vivían en él. La diferencia era que había dejado de intervenir para protegerlos de los resultados ligados a sus propias elecciones. Pasaron varios meses. La carta de Daniel se desvaneció en el fondo, pero su fecha límite no. El tiempo que le dio a mi madre y a mi hermana para firmar un contrato de arrendamiento o irse llegó y pasó. No pagaron el alquiler, no aceptaron ningún término y siguieron enviando mensajes sobre cómo los estaba hiriendo. Cuando la fecha finalmente expiró, Daniel presentó una demanda para recuperar el condominio. La audiencia judicial fue breve. Me senté en una mesa, entregué la escritura y los registros de la hipoteca, y respondí preguntas simples. Cada papel mostraba que el lugar estaba a mi nombre y que yo había estado haciendo los pagos. No había nada que convirtiera mi apoyo en una promesa de por vida. En la orden que firmó el juez, no hubo discurso sobre la familia, solo una fecha de mudanza clara y una advertencia sobre lo que sucedería si la ignoraban. Sus reacciones aterrizaron en mi bandeja de entrada casi de inmediato. Mi madre escribió que no tenía a dónde ir y que la estaba abandonando. Mi hermana afirmó que la estaba echando por un malentendido. Mi tía dijo que estaba destrozando a la familia para impresionar a mi prometido y para parecer poderoso. Ninguno de ellos mencionó las Maldivas. Ninguno de ellos mencionó la noche en Seattle cuando eligieron una playa en lugar de mi fiesta de compromiso. No respondí. Reenvié algunos de los mensajes a Daniel para que pudiera ver lo que decían, luego guardé mi teléfono. El día que se les exigió que se fueran, yo estaba en mi escritorio en la oficina revisando notas de proyectos mientras en otro lugar un administrador de propiedades recorría habitaciones que ya no les pertenecían. No pedí fotos, saber que las llaves ya no estaban en sus manos fue suficiente. Una vez que la unidad estuvo vacía, Daniel y yo acordamos vender. El vecindario se había vuelto más popular desde que mi madre me presionó por primera vez para firmar el préstamo. La oferta que aceptamos cubrió lo que quedaba de la hipoteca y dejó una cantidad real para mí. Firmar los documentos de venta no se sintió como una venganza. Se sintió como cerrar un capítulo que había estado pagando solo. Usé parte del dinero para saldar el resto de mis deudas personales. El resto se convirtió en un pago inicial para un pequeño lugar en Seattle que nos pertenecía a mí y a Carter. Elegimos un sencillo apartamento de 2 habitaciones con viejos suelos de madera y un balcón estrecho que captaba la luz de la tarde. El contrato de arrendamiento solo tenía nuestros nombres, sin líneas adicionales, sin obligaciones ocultas. Mi madre, mi hermana y mi tía tuvieron que encontrar su propia vivienda. A través de un contrato de arrendamiento, escuché que se mudaron entre alquileres a corto plazo y habitaciones libres mientras aprendían a calificar por su cuenta. Los propietarios pedían depósitos y prueba de ingresos. Las compañías de servicios públicos querían sus nombres en las cuentas. No fue amable ni cruel. Simplemente era como funcionaba la vida cuando mi sueldo ya no sostenía todo para ellos. Y Liz reenvió un mensaje más que mi madre envió a un grupo de parientes. En él, mi madre decía que le había quitado su casa y que terminaría solo.
Y Liz agregó una sola línea diciendo que no estaba de acuerdo pero que pensaba que debía verlo. Le agradecí y archivé el correo electrónico con el resto de mis registros. No envié una larga explicación a la familia. Las personas que querían saber lo que realmente sucedió ya sabían cómo contactarme. La vida después de eso parecía ordinaria desde fuera, que era exactamente lo que necesitaba. Mi sueldo se quedaba en mi cuenta el tiempo suficiente para que pudiera planificar con más de un mes de antelación. Carter y yo hablamos de viajes que realmente podríamos hacer, no de vacaciones que otras personas reservaban con el dinero que yo ganaba. Creamos un fondo de emergencia y lo vimos crecer sin preguntarnos qué pariente lo pediría a continuación. A veces mi mente vuelve a ese salón privado en el restaurante frente al mar en Seattle. Durante mucho tiempo, esa noche vacía se sintió como una prueba de que mi familia nunca me vio realmente. Ahora la veo como una línea que cruza mi vida. A un lado está la mujer que creía que el amor significaba pagar por todos los demás y esperar que finalmente la trataran como si importara. Al otro lado está la mujer que entiende que pertenecer a una familia no significa vivir como su plan de respaldo. Si alguna parte de esto te resulta familiar, espero que escuches esto claramente. Tienes permitido alejarte de las personas que tratan tu esfuerzo como un derecho en lugar de un regalo. Tienes permitido establecer límites sin convertirte en el villano en su versión de la historia. Decir no borra todo lo que has dado. Te da la oportunidad de construir una vida que no se mantiene unida por un sacrificio constante. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te hizo pensar en tus propios límites o en la forma en que te presentas ante las personas que te rodean, espero que te tomes un momento después de este vídeo para preguntar qué tipo de familia estás construyendo y si realmente eres parte de ella. 2.